En su libro Las guerras por Malvinas, Federico Llorens se pregunta: ¿qué guerra terminó en las islas el 14 de junio de 1982? ¿Qué guerras comenzaron ese mismo día? Desapareció un grupo, digamos, de los llamados continentales, como para denominarlos de alguna manera, que eran los soldados que habían sido movilizados al sur, pero no habían entrado en conflicto directo. Y en este caso lo que nos pedían era un reconocimiento. Que nosotros, o sea, como cuerpo, digamos, aceptamos, elaboramos un reconocimiento en forma de una resolución. Me acuerdo que fue allá por septiembre, después de la primavera, 22, 23 de septiembre, seguimos leyendo el diario y dice reconocimiento para veteranos continentales de Malvinas. Reconocimiento moral e histórico. Moral e histórico. Y que habían aprobado una ordenanza para reconocimiento histórico, condiciones, beneficios y demás. Imagínate, cuando nosotros vemos eso. Luego aparecen, digamos, los excombatientes, ¿no? Realmente nos plantearon, digamos, que se sentían muy dolidos, todo lo que implicaba, ¿no? Haber estado en la guerra y luego de la guerra haber sufrido incluso el desprecio en muchos casos de la sociedad. Y en ese momento ellos solicitaron usar la banca participativa. Empezamos a juntar como centro de veteranos, empezamos a llamar a veteranos de otras localidades, pedimos una audiencia, una reunión, para explicarle que lo que habían firmado no era lo correcto. Esa es la base de mi soledad. Qué fácil es señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar. Y la verdad que en general nos sentimos, los concejales en ese momento, conmovidos y uno empezó a recapacitar, ¿no? Que esa resolución que habíamos propuesto como reconocimiento no medimos cómo iba a influir, digamos, en este grupo de excombatientes. Y la verdad que creo que hicimos algo que por ahí no sé si había algún precedente o no, pero nos pareció que era lo que correspondía. De algún modo, desdecirnos, ¿no? de esa resolución anterior. Bueno, llegó el momento, se habló, se expuso lo que se tenía que poner, hubo un receso, se habló con los concejales y se vetó la resolución o la ordenanza en ese momento. Yo supongo, yo no recuerdo bien, pero creo que en ese momento lo que ellos pretendían, con ese aval, digamos, de la declaración del Consejo, solicitar alguna especie de pensión o algo que equiparara, digamos, a la pensión que cobraban los excombatientes. Y bueno, y ahí es donde se tejen estas cuestiones de ¿son iguales? A los pocos días de declararse la guerra, viene un coronel de Buenos Aires en helicóptero y nos dan el aviso de que teníamos que ir a Madrid. Llegamos a Porto, cuando estábamos todos en la dársena, llega una camioneta, como fíjate lo que es el destino, llega una camioneta con dos oficiales, dando la orden de que la gente de la Escuela de Defensa Nacional quedaba en Cortina. Fue una sensación rarísima, porque si bien la alegría de decir, nos quedamos acá, a la vez un cierto trago amargo para decir mis compañeros que estaban ahí partían. Bueno, ahí comienza otra historia. Si uno por ahí vos dice, bueno, soldados movilizados, pero cuando te dicen veteranos de guerra ¿de qué?
¿Me entendés? Porque acá el 80% de Mercedes estuvieron en el regimiento, ni siquiera fueron movilizados. En el caso del Regimiento 6, los que no fueron a Malvinas estuvieron en el regimiento. Sí. En la mayoría de los casos, la mayoría del tiempo lo pasaban en su casa, porque como no había dinero para darles de comer, desayunaban en su casa, iban al regimiento, almorzaban en su casa, volvían a cenar a su casa y volvían a dormir a su casa. ¿Alguna vez sentiste en un espacio de tu imaginación el grito de los perdedores? Es sordo y mudo, aunque griten juntos. ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia? Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Por ahí llegaba el norte y decía, bueno, prepárense que lo llevamos. Entonces estábamos todos así pendientes de que si íbamos, no íbamos. Bueno, entre esa ida y venida se había desarrollado un cierto sistema de seguridad para Buenos Aires. Y así se formaban grupos de patrulla que salían con él 10 de la noche hasta las 4 de la mañana a patrullar toda la costa porque se temía la posible invasión. Por eso la clase 63 muchas veces considera que también es combatiente. Y en realidad lo que pasa es que ahí había un problema en torno a la palabra, que es lo que se consideraba veterano, ¿no? Y para los veteranos de guerra que estuvieron en el frente es una palabra muy fuerte, es decir, veterano es el que combatió, ¿no? Los continentales hablaban de que en otras partes del mundo se considera veteranos todos aquellos que han sido movilizados de alguna manera, aún no habiendo entrado en combate directo. La pregunta a veces muchos se le planteaban a los muchachos de la 62. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen atacado continentes? Que ellos dejaban de ser combatientes o combatientes y nosotros nos convertimos en combatientes. ¿Quiénes son denominados veteranos de guerra? Los que estuvimos en Malvinas, pisando suelo malvinense, que fueron todos los buques que estuvieron dentro, o sea, entre la aviación, entre los buques, que estuvieron dentro de las 200 millas marítimas que se había dado como zona de exclusión. Y se lo dio al hundimiento del crucero General Belgrano. ¿Alguna vez sentiste cuando un pueblo chorrea de su sangre nueva? Cómo se muere lento, igual que el corazón de un cuentacuentos. ¿Alguna vez sentiste muy de cerca avanzar a la tragedia? Todo lo pisa y lo rompe y en su lomo lleva a una niña buena. Déjate. No tengo resentimiento por la 62 porque los muchachos que estuvieron ahí se la jugaron, pelearon, muchos murieron. Muchos volvieron heridos porque lo he visto. En una de esas tantas me tocó ir a recibir heridos y una experiencia horrible me tocó, por ejemplo, estar ayudando a bajar una camilla a uno, le faltaba una pierna. Yo me largo a llorar y ya me emociono. Y me dice, flaco, no te preocupes, por lo menos volví vivo. Cuando uno escucha, digamos, a realmente los excombatientes que estuvieron en el frente, peleando, pasando hambre, frío,
Y del otro lado también, bueno, hubo un padecimiento, ¿no? Porque bueno, lo llevaron al sur y estuvieron pendientes, fue una cuestión más psicológica, ¿no? Es decir, estuvieron pendientes de ir al frente, pero no estuvieron en el frente. Querían la igualdad de condiciones, los mismos beneficios. Vamos a hablar claro, lo que al ser denominados veteranos de guerra, ellos podían tener derecho a pedir la pensión que cobramos nosotros. Bueno, y esa es la finalidad. Dinero. Cuando la pensión se regularizó un poco y empezaron a cobrar una pensión digna, aparecieron estos señores que jamás en la vida, en 31 años, los vimos en un acto de Malvinas un 2 de abril. A los excombatientes se le dieron pensiones de guerra, ¿viste? Se le dieron ciertas ayudas económicas, los cuales la clase 63 cree también tener derecho a ello. Si bien reconocemos que no fuimos a Malvinas, pero al menos parte de la 63 lo único que queda es reconocimiento como excombatiente, porque en estado de guerra estábamos todos. Por otra parte también lo que nos duele es que, por ejemplo, se confunde la gente. La confunden, por ejemplo, en las marchas, el periodismo también confunde. A mí en el trabajo me decían, loco, ¿qué más quieren ustedes? Se la pasan pidiendo cosas, andan cortando las calles. No somos nosotros. Entonces tenés que explicarle, son estos muchachos que hicieron la colimba cuando nosotros estábamos en Malvinas, ellos estaban haciendo la colimba. ¿Y qué quiere? Pero dice veterano de guerra. Pero ellos se autodenominan. Se ponen banderas, se disfrazan de verde y salen a pedir. Por eso, a veces cuando llega el 2 de abril, si bien recuerdo a todos mis compañeros que perdí allá, que yo digo, se la jugaron más que yo tenía que haber estado con ellos. Pero yo digo, muchos estábamos ya entregados. Porque yo te digo, fui testigo, por ejemplo, cuando Galtieri iba a salir a hablar al balcón en Plaza de Mayo por el tema de la rendición, nosotros fuimos un grupo de la Escuela de Defensa que tuvimos que ir hasta el comando del jefe, y ese trayecto de la Escuela de Defensa que está en Maipú 62 hasta el comando del jefe, cruzando así Plaza de Mayo, nos escupieron, nos insultaron. Y yo digo, nosotros nos ofrecimos a dar la vida por ustedes, a defenderlo con ustedes, y encima nos escupen. Te deja mal, te marca mal. Por eso Malvinas encierra muchas cosas. ¿Por qué no hacen un proyecto? ¿Por qué no hacen una ordenanza, una ley provincial, nacional, que lo reconozcan como que estuvieron en el conflicto bajo bandera, o soldados que posiblemente... Pero no digan que son veteranos de guerra si no estuvieron en Malvinas. No le mientan a la gente.